Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje, hermanos. Este mensaje va a ser del libro de Marcos, capítulo 8, del versículo 31 al 38 les voy a leer. Para que más o menos tengan ustedes una idea cómo siempre nosotros vamos a padecer por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él nos anticipó que íbamos a padecer mucho por causa de su nombre, que todo el mundo nos iba a odiar por causa de su nombre. Y es verdad. Por eso yo cuando miro estas cosas, oigo estas cosas, más creo en la palabra de Dios. Y les voy a leer en este momento, hermanos, del capítulo 31 a 38, Marcos versículo 8, Marcos capítulo 8, versículo del 31 al 38 les voy a leer. Y la gloriosa y poderosa palabra de mi Señor y Salvador Jesucristo dice así, hermanos. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, no pones la mirada en las cosas de arriba. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, nuestro Señor Jesucristo sabía, Él conocía los pensamientos, los corazones de cada persona, y sabía las intenciones de ellos, que lo querían matar. Y entre ellos, los sacerdotes, los escribas, que eran hombres que conocían la palabra de Dios, pero no entendieron. No entendieron que Él era el dador de la vida. Entonces, ¿por qué hacían ellos eso? Porque Satanás los tenía poseídos. Y les cegó los ojos para que no vieran, los oídos para que no oyeran, la boca para que no hablaran. Pero nosotros ya entendemos estas cosas porque esta palabra nos explica claramente. Si nosotros obedecemos a nuestro Señor Jesucristo, nos explica claramente que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, quien murió por nosotros en aquella cruz. Y nos explica claramente que si nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, vamos a ser perseguidos. Posiblemente hasta nos vayan a matar. Y nuestro Señor Jesucristo conocía cuando un hombre le hablaba a él o cuando por medio de ese hombre hablaba el diablo. Por eso le dijo a Pedro, cuando Pedro lo llevó aparte, dice, Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvertirle. O sea, que no le pasaran esas cosas, que no te pasen estas cosas a ti. Sí. Pero Cristo sabía que no era Pedro quien le estaba hablando. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta quiénes son nuestros enemigos.
esos malos espíritus de demonios. ¿Y quiénes son esos malos espíritus de demonios que se meten en la persona que no es cristiana? Son los ángeles caídos que el diablo se trajo cuando fue expulsado del cielo. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, eso es lo que le ocurre a una persona que no está caminando con Dios, que no obedece a Dios. Nada más piensa en las cosas terrenales, en las cosas del mundo, en las cosas de los hombres, en el lujo, en cómo vivir mejor que los demás, cómo tener las mejores cosas para andar presumiendo. Pero, ¿qué nos dice la palabra? Nos dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Sí? Entonces, si nosotros no luchamos para obedecer a nuestro Señor Jesucristo, vamos a perder nuestra alma. Vamos a sufrir. El alma que está en nosotros, hermanos, es idéntica a nosotros. Idéntica. El cuerpo es el que se va a podrir en la tierra, pero el alma sale de nuestro cuerpo y es idéntica, gemela exactamente como nosotros somos. Pero ya no es un cuerpo terrenal, sino un cuerpo espiritual que ya sale de nuestro cuerpo cuando el cuerpo de nosotros queda inerte, sin vida. Entonces ya el alma que está en nosotros va a salir de nosotros. Entonces el alma se va a cierto lugar. Yo les he dicho que lean Lucas capítulo 16 de versículo 19 en adelante para que ustedes se den cuenta de Lázaro y el rico. El rico murió, lo fueron a enterrar, pero a Lázaro, dice la palabra, vinieron unos ángeles y se lo llevaron. O sea, no se llevaron el cuerpo, no, se llevaron el alma de Lázaro. Lean esos versículos, hermanos, de Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, para que ustedes se den cuenta a dónde va el hombre que obedece a Dios y a dónde va el hombre que no obedece a Dios, que ama las riquezas, el hombre aquel que tiene todo, pero invita nada más a sus amigos, a los ricos, y al pobre lo desprecia. No quiere que un pobre ni siquiera se le acerque a su puerta. ¿Sí? Entonces, ahora también nos dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Perdón, hermanos. Así es que, si tú no obedeces a nuestro Señor Jesucristo, no obedeces el Evangelio, y no te importa nada, vas a perder tu vida. Porque estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así es que todo el que pierda la vida por el Evangelio, por el nombre de mi Señor Jesucristo, por su gloriosa palabra, va a ganar su vida. Ya tiene un lugar donde va a ir. Ya tiene su lugar preparado. Así es que, hermanos, luchemos para obedecer a Dios, para obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdate que nosotros vamos a ser perseguidos por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice, porque el que dice, nos dice, porque nos sigue diciendo, pero hermanos,
Nos dice aquí que porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria con sus santos ángeles. Entonces, si nosotros, hermanos, no nos avergonzamos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y seguimos amando al mundo, las cosas del mundo, porque es inevitable que tú no vivas en el mundo, pero no ames al mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Porque muchos se olvidan de Dios por luchar para hacer riquezas. Hacen tantas cosas malas, muchísimas cosas malas. Cuánto desorden hay en el mundo, cuánta maldad. ¿Por qué? Porque no se obedece el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no se obedece su glorioso nombre. Se avergüenzan. Muchos le preguntan, ¿tú eres cristiano? No, yo soy de esta religión. Yo no soy cristiano. Cuando deberíamos de ser todos cristianos. Por eso Él nos dice que el que se avergonzare de esta perversa generación, también Él se avergonzará de él cuando venga con sus santos ángeles a rescatarnos de toda la tribulación, de todo lo malo que viene a la tierra. Porque viene la ira de Dios contra la humanidad. Por eso nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos nosotros que poner más atención a las profecías, a los tiempos y señales. La Biblia nos explica todas las cosas que van a pasar. Pero hay que leer la Biblia. Hay que leerla, hermanos. Hay que obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Hay que obedecer su gloriosa palabra, su glorioso evangelio. Y no avergonzarnos de su nombre, porque va a llegar el día en que capítulo 13 y 14 nos dice, en el capítulo 13 nos dice del nombre de la bestia, del número de la bestia, del sello de la bestia. Entonces, si tú no te pones esa marca, no vas a poder comprar ni vender. Entonces, cuando tú te lo pones, si tú te lo llegas a poner, ya te avergonzaste de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo desechaste. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado los que estamos luchando para obedecer el Evangelio y a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos ponernos esa marca jamás, porque entonces iríamos, ¿a dónde les dije? Lucas 16, del versículo 19 en adelante, al infierno, como fue el rico. Así es que el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Así es que tenemos que ser fuertes y valientes, porque el reino de Dios no es para los cobardes. No es para aquellos que es fácil decir, no, yo tengo mis dioses, yo sigo esta religión, sigo la otra. Y desechan la cruz de Cristo porque no quieren ser perseguidos por la cruz de Cristo. Entonces, cuando les preguntan a esas personas, ¿tú eres cristiano? ¿Qué van a contestar ellos? No, yo no soy cristiano. Ok, te van a poner el sello, el número de la bestia. Ok, pónganmelo. Pero muchos no saben hacia dónde van porque sus líderes de esas iglesias donde hay muchos dioses no les dicen la verdad. Nada más les dicen la enfermedad, pero no les dan el remedio. No les dicen, tú tienes que obedecer el evangelio. No les dicen, Cristo fue el que murió por ti en aquella cruz. Nadie más. No tienes que tener delante de ti a ningún Dios que el hombre hizo con sus propias manos
y te lo vendió a ti, tú lo tienes en tu casa, o lo va y lo cuelga en esas iglesias y te dicen, pídele a ese Dios es el que da esto y el que da lo otro. No, hermanos, no hay que seguir engañados. Qué terrible. Yo he oído que muchos dicen, no, pues se hizo católico otra vez la pastora Julana, el pastor Julano. Dios mío, estos hombres y estas mujeres no saben lo que dicen, lo que están haciendo. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz, en aquella cruz donde murió Él, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. ¿Cómo es posible que yo voy a dejar el glorioso evangelio, el nombre glorioso y poderoso de mi Señor y Salvador Jesucristo, la salvación que con Él, con su sacrificio que hizo, al dar la vida por nosotros y derramar su sangre, yo me voy a avergonzar de mi Señor Jesucristo y me voy a convertir a los ídolos otra vez? Dios me libre, hermano. Yo reprendo a Satanás y a todos sus aliados, a todos esos demonios, que esos hombres que andan haciendo eso, engañándolos a ustedes, hermano, esos se van a ir derechito al infierno, porque los están engañando a ustedes, no les dicen la verdad, pero ustedes le creen, porque les dicen, es que todos tenemos que amarnos, todos tenemos que tener amor por los demás, respeto, todo. Claro que eso es verdad, pero no les dicen que tienen que recibir a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador de sus vidas, para que puedan sus almas ser salvas, obedecer el Evangelio, obedecer las palabras, entender las profecías, los tiempos y señales, las parábolas. No les dicen eso. Que se aparten de toda idolatría, tampoco les dicen eso, porque no les conviene, porque están sacando mucho dinero de allí y ellos lo que aman es el dinero, la riqueza, el lujo, el tener para este mundo nada más. Ellos no piensan en la vida venidera, ellos piensan en el mundo, en los lujos, en tener todo lo que ellos desean tener para andar presumiéndole a los demás. Nosotros ya nos hemos apartado de eso. Podemos tener lo que tú quieras, pero ya no amamos esas cosas. Ya no. La palabra nos dice, no amen al mundo, porque todo aquel que ama al mundo se hace enemigo de Dios. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga tu hogar, tu esposa, tus hijos, tus padres, todo lo que tú hagas, que Dios te dé prosperidad y que Dios te ayude siempre. Pero no te olvides, hermano, de que sobre todas las cosas tienes que amar a Dios. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que tener el temor de Dios delante de tus ojos siempre. Tienes que obedecer sus 10 mandamientos de la ley de Dios, sus leyes, sus preceptos, sus estatutos, sus ordenanzas. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo te dice que hagas, tienes que hacerlo. Hermano, muchos, yo sé que muchos se enojan cuando oyen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque el diablo no quiere que tú seas salvo, el diablo quiere que tu alma se vaya al infierno junto con él, al lugar donde ya se ha preparado para el diablo y sus ángeles. Así es que, hermanos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos para el otro video. Amén.